22 de agosto del 2006. Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Integrantes del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social retiran de exhibición al último aborigen, Mais Kensis, de la tribu Yamana. Estuvo expuesto al público durante 112 años. Antes de morir a los 22, Mais vivió 8 años en el museo, donde fue llevado para ser sometido a diferentes estudios. Mientras tanto, debía trabajar en la preparación de los restos de sus hermanos que serían exhibidos. Hablamos de prisioneros de la ciencia porque en el momento en que estas comunidades, estas familias son traídas al museo, responden a un pensamiento ideológico que justificaba el genocidio que se cometió desde el ejército argentino, desde la política de conformación del Estado-Nación, y que la ciencia rápidamente amoldó a criterios de la época y trató de justificar ese genocidio a través de la inferioridad del otro, a través de ver al otro como distinto, como razas que estaban condenadas a la extinción y a la desaparición. Roca nunca se tomó el trabajo ni siquiera de llamar pueblos primitivos o indios. Los llamaba siempre los salvajes, los bárbaros, en todos sus discursos. Y estaba ya preparando el ambiente. Se va a hacer la campaña en el desierto. Se puede leer en los propios partes de Roca y en el informe final que hace ante el Congreso de la Nación, que todo eso fue un verdadero genocidio. Y más todavía. Además de los muertos que hubo, trajo prisioneros a los indios con sus familias, a los que se los trajo caminando. Y lo que nunca se nos enseñó en las escuelas y colegios es que el presidente Avellaneda y Roca restablecieron la esclavitud en la Argentina. Están los avisos oficiales en los diarios de enero de 1879. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo hacia la mujer de los pueblos originarios, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Es decir, se estableció también la esclavitud de los niños. Kerreno Lichen Yourca, les estoy diciendo buenos días, hermanos. Kerreno Lichen Telquien, niños. Yo les cuento que este trabajo que estoy haciendo se hace en las escuelas. Es una forma de que los niños aprendan cuál era la cultura del pueblo Selknam, justamente para que no se pierda, para que recolectaban el material llamado junco, tai o tayu. Ellos lo recolectaban, lo cocinaban, lo pasaban por el fuego y lo preparaban para confeccionar sus canastas. Ellos hacían sus canastitas y recolectaban sus alimentos. Esta es la vivienda tradicional del pueblo Selknam, donde vivían nuestros antepasados, ¿cierto? Fueron las primeras casas. Eran pueblos que vivían en perfecta armonía con la naturaleza, eran cazadores, recolectores, eran pueblos nómades que se trasladaban de un lado a otro, vivían de la caza, de la pesca, su principal alimento era el guanaco. También en épocas de verano viajaban detrás de los pájaros, donde tenían la recolección de los huevos, consumían muchos huevos
de aves silvestres, todos vivían del mar, y sacaban muchos moluscos, mariscos, como ser mejillones, cholgas, pulpos, peces. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata se creó en 1885 a partir de la colección particular de Francisco Moreno, más conocido por su peritaje al delimitar las fronteras entre Argentina y Chile. De científico tenía poco y nada. En sus viajes por el sur argentino fue recolectando restos humanos que coleccionaba. Para la fecha en que se fundó el museo, Moreno tenía más de 1000 cráneos y restos de indígenas, cuyas tumbas había saqueado. Con el producto de la llamada campaña al desierto, muchos restos óseos que son recolectados por los generales, por los militares, también son donados al museo para engrosar las colecciones. En el caso de caciques como Inacayal y Foyel, la característica es que ingresan vivos como prisioneros de guerra al museo y se transforman dentro del museo en parte de las colecciones óseas. Ellos y sus familias pasan un tiempo en el museo, son obligados a trabajar, son obligados a brindar información antropológica a los investigadores y luego, a medida que van muriendo, son obligados también a tratar esos cuerpos, a preservarlos, a descarnarlos para que pasen a formar parte de las colecciones y muchos de ellos a las vitrinas de exhibición. Maishkensis, 112 años de ignominia. Joven yámana de Tierra del Fuego. Su llegada al museo se produce en 1886, luego de pasar 2 años y medio en una misión de Ushuaia. En su estadía en el Museo de La Plata, trabajó de jornalero, ayudando en la preparación de los esqueletos para su exhibición, y se lo sometía a distintos estudios. Los restos humanos en exhibición en el Museo de La Plata son retirados gracias al accionar del colectivo Guías. Y en el 2006, primeramente con un trabajo de denuncia mediático, logramos que se saque de exhibición el esqueleto de Maishkensis y luego que fuera aprobado por el Consejo Académico de la Facultad el retiro de exhibición de todos los restos que se encontraban en exposición en el museo. El colectivo Guías es una organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y comenzamos a trabajar con un objetivo concreto que fue la identificación y restitución de los restos humanos que se encuentran en las colecciones del Museo de La Plata. Nosotros comenzamos a trabajar a partir de una situación clara que sucedió en el Museo de La Plata, una situación que fue registrada por el antropólogo Cristian Jure, cuando una comunidad boliviana residente de La Plata realiza un ritual frente a la momia de Tiwanaku, que en ese momento estaban en exhibición, donde se quejaban de esa práctica y les causaba mucho dolor ver que un resto de sus antepasados estaba siendo exhibido en ese año, que era el 2006.
A partir de ese registro nosotros comenzamos a llevarlo a las aulas para dar la discusión y comenzar a investigar el origen de las colecciones del Museo de La Plata. Empezamos primeramente con los casos de las familias que habían muerto dentro del propio Museo de La Plata. Me refiero especialmente al cacique Nacayal y su familia. Para eso fue necesario indagar en muchos depósitos, laboratorios y revisar prácticamente todos los rincones del museo para encontrar las distintas partes de estas personas. En ese trabajo dimos con fotografías que pertenecían al archivo fotográfico del museo. Se lo mostraba a los pueblos originarios desnudos, fue una práctica de la época, un denominador común, sin obtener el consentimiento de las personas fotografiadas. Y estas fotografías empezaron a circular en los ambientes académicos, mostrando a los pueblos originarios como primitivos representantes de épocas muy antiguas. Cuando empezamos nuestra investigación, descubrimos algo que nos cambió realmente nuestra vida. Habíamos pensado, como muchos, que el Perito Moreno era un héroe civil. Empezamos a ver que tenía otra cara, una cara oculta, que algunos investigadores extranjeros sí la habían desarrollado, que había sido cómplice del genocidio. Empezamos a constatar que en el museo estaban las pruebas de ese genocidio, los cuerpos de hombres y mujeres que habían sido fusilados, asesinados por el ejército argentino. Estos prisioneros militares, que a la vez son prisioneros de la ciencia, porque obviamente se encuentran en el museo en contra de su voluntad, y que son cosificados y que son transformados en objetos de exhibición, a medida que van muriendo pasan a integrar las colecciones, algunos consiguen escapar, pero durante años esta va a ser la política y la forma de manejarse con los restos humanos de estos pueblos, y esto va a perdurar en el tiempo hasta que comienzan los reclamos de las comunidades.